Hola, buenas tardes. Bienvenidos again a nuestro tercer episodio del podcast de Bourbon Whisky. El tercero ya. ¿Cuánto tiempo? Hoy vamos a hablar de uno de los mayores desafíos al que se enfrentan los inversores, que es qué tipo de información y qué tipo de factores tienen que buscar y cómo analizar el mercado en el que se mueven las barricas de whisky. Justamente, una vez que conozcamos la industria y una vez que conozcamos el mercado, seremos capaces de tomar mejores condiciones. Ahora, hay una complejidad en cuanto al activo en sí mismo, a pesar de que el whisky se comporte de forma parecida, digamos, con muchos activos tangibles, hay algo que es intrínseco a la industria que lo hace completamente único. Entonces, yo como inversor es fundamental entender dónde estoy poniendo mi dinero. Quiero saber un poco cómo se mueve este mercado, qué impacto tiene en la economía global y cómo va cambiando. Entonces, esto es lo que a mí me interesa. Fantástico. Mira, el whisky es un producto que se exporta en 180 países. Es un producto claramente originario de Escocia y que en un principio iba a abastecer solo exclusivamente UK. Ahora, en los últimos 10 años, tenemos países y economías emergentes como Asia-Pacífico. Estamos hablando de Hong Kong, Taiwán, Singapur, todas estas economías que ahora mismo están abriéndose y están emergiendo y están resultando en un incremento de la demanda de whisky. Y allí la demanda es muy alta, sobre todo en los whiskies que son premium y blue chip. Allí hay bastante volumen, hay muchísimo dinero, son países muy, muy, muy ricos y allí demandan productos premium y ultra premium. Luego tenemos el mercado de Europa. Hasta ahora el mercado de Europa es el que más volumen tiene y sobre todo en países como UK, pero también tenemos países como Alemania, España, Francia y la parte de Bélgica y Holanda que están cada día entrando más en la ecuación del single malt Scotch whisky. Tenemos Estados Unidos, que también es un mercado enorme, que yo creo que es uno de los más antiguos. Si bien es cierto que ellos trabajan mucho con bourbon, el single malt también empieza a tener una demanda cada vez mayor porque claramente es una cuestión de paladares. Entonces, independientemente de si empiezas por un whisky japonés, por un whisky irlandés o por el bourbon, al final cuanto más vayas mejorando tu paladar y tu forma de entender el whisky, más hacia el single malt escocés te vas a tirar. Entonces, esto crea una demanda altísima. Y no nos olvidemos, que es mi mercado en el que yo me especializo, el de Latinoamérica y de España. Y bueno, mirando esos países, esas regiones del mundo, ¿cuáles son los más fuertes para la venta de whisky? A nivel de inversión hay dos parámetros, dos mercados que son paralelos pero funcionan de una forma completamente diferente. Entonces, a nivel de consumo de whisky, el consumo general se hace con los blended whisky. Un 97% de todo el whisky que es producido en Escocia se va para blended whisky. ¿Puedes explicar qué es un blended whisky y un single malt? ¿Qué es la Tienes diferencia? razón. A mí me gusta el single malt, siempre me fijo single malt, pero también hay blendeds muy buenos, ¿no? Y ahí veo que hay más dinero en el mundo del blended whisky, o se mueve más, ¿no? Es verdad. En realidad, la gente normalmente lo asocia a una cuestión de calidad. El blended es malo y el single malt es bueno. En realidad no es así, para nada. No habría single malt si no hubiera blended y no habría blended si no hubiera single malt. Entonces, los blended whisky, es cierto que tienen volúmenes, producciones mucho más mayores, pero también son mezcla de diferentes tipos de grano y diferentes tipos de... O sea, trabajan con cebada malteada y sin maltear. Vale, entonces un single malt, como dice el nombre en inglés, es una malta única, ¿no? Eso es, está hecho al 100% cebada malteada. Y un blended tiene otros tipos de granos. Eso es, cebada sin maltear y otros tipos de grano. Entonces, la mezcla normalmente y los sabores son bastante más suaves y también el procedimiento, la producción se hace de una forma completamente diferente. El single malt es un producto que se hace a mano literalmente, ¿no? Tienes estos alambiques maravillosos donde la destilación es discontinua. Tienes que cargar el alambique, tienes que hacer todo, pasar a través de todo el proceso de destilación y para hacer el siguiente batch lo que tienes que hacer es sacar todo, limpiarlo, volver a hacerlo desde el principio y así tienes producciones mucho más pequeñas. Mientras artesanal, ¿no? Claro. Y hay una tendencia global de movimiento hacia
hacia las bebidas más lujosas, más artesanales. Ya no se bebe tanto el whisky barato, sino está ganando terreno el whisky caro. La gente prefiere gastar más y quizás bebe un poco menos, pero mejor, ¿no? Eso es verdad y se ha visto sobre todo en los últimos 10 años. Si vamos a analizar la huella en el mercado de compañías como Diageo, Brown-Forman, Edrington, todos los que son los colosos mundiales de la empresa, de la industria de la bebida, hemos visto cómo han pasado a vender muchísimos menos millones de litros de alcohol en bebidas de tiro, por así decirlo, y han incrementado su budget y sus ventas en single malts. Pero esto en general, en el mercado general del alcohol en el mundo. Es cierto que las nuevas generaciones beben bastante menos, pero quieren saber lo que beben y quieren beber algo más premium. Entonces, es por esto, o sea, el blended lo que hace normalmente en un mercado nuevo es abrir el mercado y llegar a volúmenes, a masas. Una vez que la gente empiece a entender el whisky, empiece a disfrutar un poco más, gradualmente y naturalmente se va a lanzar hacia opciones mucho más selectas. ¿Y tienes alguna idea qué números estamos hablando aquí? O sea, ¿cuánto dinero mueve el whisky en la economía global? Bueno, billones. Yo diría, según los datos de la Scotch Whisky Association, hablamos de 1,3 billones facturados en 2021. Representa el 75% de lo que Escocia exporta en términos de food and beverage, de comida y bebida, y alrededor del 20% de la economía de UK. Wow. Viene de las ventas, de la exportación del whisky. Además, es una industria que da miles de puestos de trabajo. Es una industria que ayuda claramente al desarrollo no solo de Escocia, sino también de la tradición y de las familias que están allí. Y claramente, pues todo el mundo se beneficia de que geográficamente este sitio tenga los mejores whiskies del mundo. Y volviendo al tema, como inversor, ¿cómo beneficiamos nosotros de este hecho? Esto a nivel de inversión, para los inversores hay muy buenas noticias, porque el hecho que la demanda siga subiendo es un dato muy positivo cara al futuro. Si vais a invertir X libras en whisky, sabéis que no solo hay un mercado que ha sido estable a nivel histórico, pero que también va al alza. Entonces, cuanto más suba la demanda de whisky, más caras serán estas barricas. Como dijimos en los primeros episodios, las destilerías no pueden ir más deprisa. No pueden producir más whisky y los whiskies de más de 25 o 30 años serán cada vez más buscados porque habrá más gente que conocerá este secreto. Entonces, ¿cuántos destilerías hay en Escocia más o menos ahora? hay alrededor de 139, 140 dentro de un par de meses que abrirá otra destilería nueva. Y claro, de estas 140 destilerías salen los mejores maltas de todo el mundo. Luego hay 5 regiones. Yo creo que en uno de los próximos capítulos podemos hablar algo más de whisky, no solo de finanzas y de finanzas. ¿Y tomar también? Prometo que ya al cuarto, prometo que tomamos uno. O sea, son 140 destilerías tienen que dar whisky a todo el mundo, a todos los chinos, todos los indios. Eso es. O sea, a su malta. Claro, piensa pero en eso. Del 100% de estas 140 destilerías, el 100% de su producción se divide entre el 97% que se va para el mercado de los blended y este 3% que se va al mercado de los single malt. Ahora, de este 3%, los single malt que están en el mercado son la mayoría los embotellados de las propias marcas. Entonces tú ves un Macallan, Macallan no manda para blended, pero otras destilerías, pongamos un Linkwood, un Caolila, muchas otras de Speyside y de Islay. Por un lado, mandan al mercado de los blended, por otro, ellos mismos sacan embotellados comerciales. Entonces, imagínate tan poco whisky queda para que los inversores privados puedan acceder a estas barricas. Y ahí está la gracia, ¿no? Porque estos inversores privados y estos coleccionistas quieren poner sus manos sobre estas barricas para tener sus propios embotellados de whiskies que comúnmente no se ven en el mercado, son muy complicados de encontrar. Entonces, cuando quiero comprar una barrica, esto lo tengo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, esta barrica, cada vez hay menos barricas.
mi activo va a ganar dinero por eso, ¿no? Cada año. Eso es. Por un lado, la maturación natural, que como decíamos es inevitable. Tu activo cada año se transforma en un nuevo activo, que es mucho más apetecible y mucho más valioso. Y esto es inevitable. Y por otro lado, tienes un incremento porque cada vez queda menos. Cada vez que se embotella una barrica, queda menos en el mercado. Entonces, esta dinámica que estamos viviendo en estos días, estamos viendo cómo mucha gente quiere llegar muy rápido a este tipo de inversión. Y en realidad es un producto de inversión que no se puede masificar. Nosotros no podemos ir con una pancarta en la Gran Vía de Madrid o aquí en el Passeig de Gracia en Barcelona, comprar whisky, inversión en whisky, porque no hay. Entonces, esto claramente va a hacer que cuanta más gente quiera acceder a este tipo de inversión, más crezcan los precios, pero llegará un punto que habrá un tope. Las barricas antiguas estarán ya embotelladas y los que compren barricas nuevas tendrán que esperar entre 15 y 20 años. Y ahora estamos en el momento en que es un momento de inflexión porque aún quedan existencias de los whiskies de los años 60, 70 y 80, pero este stock se está acabando poquito a poco. Es el momento de ahora es el momento. Porque quizás de aquí 5 años ya no tendremos estas barricas. Eso es. Tendréis barricas nuevas, pero ya no habrá barricas de 30 años, barricas de 25. Y recordamos que este tipo de barricas son las que mejores ganancias económicas y retornos dan. Entonces, si quieres transformar 10.000 libras en 100.000, ahora es el momento. Dentro de 5 años, igual, con estas 10.000 libras, tendrás que esperar mucho más tiempo. Claro, aquí entra también la estrategia del propio inversor, ¿no? Si yo quiero hacer una inversión a largo plazo, quizás me conviene comprar una barrica más joven, esperar con paciencia y así veré una buena ganancia, ¿no? Pero si tengo mucha liquidez, que no es el caso, desgraciadamente, en este momento, pero si tuviera, bueno, vamos a ver un precio. Un Macallan de 20 años, ¿para cuánto me vendes? Yo te lo podría conseguir alrededor de, con buen precio, unos 300.000. 300.000 euros, vale. Pero, claro, si lo vendo como un Macallan de 25... Claro, allí le estás sacando una rentabilidad altísima. Muy alta, ¿no? Pero claro, la inversión de entrada tiene que ser muy alta. Claro. Para otro tipo de inversor, como yo, que no tengo 300.000 a mano, quizás puede comprar una barrica joven una barrica joven, ¿qué sería? ¿3 años? 5 años? Sí, pongamos que hay 3 productos de inversión. Hay más, pero pongamos estos 3. En la primera categoría ponemos whiskies de 0 a 10 años, que son los New Makes, los Emerging. Aproximadamente te puedes gastar entre las 3.000 libras y las 12.000, dependiendo de en qué momento, si los pillas más cerca de los 0 años o más cerca de los 10. Con estos whiskies puedes esperar normalmente rentabilidades de entre un 9 y un 11%. Claramente, cuanto más tiempo tengas, más se va a revalorizar. Luego tenemos una categoría intermedia, que son los whisky de entre 10 y 20 años, que es la categoría donde yo creo tiene más sentido jugar porque no es ni mucho largo plazo ni tan alta la inversión inicial. Entonces allí sí que entramos en rentabilidades de entre un 12 y un 15, 16, 17%. Y luego tenemos la última categoría que incluye los ultra premium y los blue chip. Allí ya necesitas una inversión inicial de unos 80.000, 100.000, 200.000. Tienes unos porcentajes de revalorización anual más bajos, pero unas ganancias monetarias muchísimo más altas. Como decía, si compras un Macallan, el porcentaje de incremento anual no es tan alto como un New Make, pero cada año estás casi duplicando el precio de tu activo. Es muy interesante, ¿no? Porque tienes diferentes opciones, ¿no? Depende de... Esto me dice que el whisky es una inversión que puede interesar mucho a gente diferente, de diferente capacidad económica. Y estás pensando, te veo ahí pensar. Estoy haciendo números, pero ya no creo que entre en la tercera categoría por el momento. Vamos a hablar, no sé. Es cuestión de crear la estrategia. Muchos clientes me dicen lo mismo y al final... Esto es lo importante de contar con gente que sabe lo que está haciendo, con gente que conoce la industria, con gente que sabe de whisky.
hemos visto la diferencia entre cómo las performances que puede tener el mercado y las performances que nosotros hemos dado a nuestros inversores. Entonces, a la hora de saber muy bien construir y diseñar una estrategia, también consigues rentabilidades más altas. Entonces, tengo gente que me dice, Sam, yo en 10 años quiero comprarme un Porsche. O sea, ellos me dicen su objetivo final, el goal. Dice, yo en 10 años quiero estar conduciendo mi Porsche gracias a la inversión en whisky. Ahora, móntatelo como quieras, pero yo quiero el Porsche. Digo, vale, fenomenal. Mira, ¿cuánto cuesta el Porsche lo primero? ¿De qué Porsche estamos hablando? Porque Porsche y Porsche. Y entonces a partir de ahí buscamos la estrategia. Como decíamos antes, yo tengo estos 50.000 y los quiero convertir en $500.000. Esto es un goal. Entonces, mi trabajo, al igual que el trabajo de todos mis compañeros, es ayudarte a conseguir este goal. Para conseguirlo necesitarás una estrategia diversificada, más diversificada, menos diversificada, pero necesitarás una estrategia. Y a veces, si no se tiene la inversión inicial para tu barrica de tu sueño, hagamos una estrategia y vayamos a ver cómo de aquí a 10 años podemos llegar al precio que estamos buscando. Y a partir de allí vamos a buscar otra estrategia para que esta barrica efectivamente te haga llegar al Porsche. Entonces es construir la importancia de que tu asesor, de que tu broker o tu portfolio manager hable contigo y trabajéis juntos para, al revés, en vez de que yo te diga, mira, tengo esto que me da un 12%, un 15%, y de que te vaya dando pinceladas, que al final mucha gente acaba muy agobiada, de, oye, Sam, que estos números que me estás mandando, ¿qué son? Yo te lo hago mucho más sencillo. ¿Cuánto quieres? $500.000. Venga, pues tengo esto y si lo quieres en 15 años tenemos que seguir esta estrategia. Entonces, ¿tú cómo definirías ese tipo de inversión? ¿Para inversores activos o pasivos? O sea, yo tengo que estar encima de mi inversión, te tengo que estar llamando cada X tiempo preguntando qué hago ahora con esto. ¿Lo vendo, lo revendo, compro otro? ¿O es una inversión que puedo estar ahí relajándome en casa soñando con mi Porsche? Ambas cosas. Esto va a depender de ti. Nosotros al hacer una gestión integral, tú no te tienes que preocupar de esto. Para esto tienes a tu portfolio manager que te va avisando de cómo está el mercado. Me encantará hablar contigo cada vez que me llames, pero la mayoría de veces, como sabes, o sea, esto de un mes a otro no es cuando da resultados. Vamos a estar hablando un par de veces al año. Hacemos una revisión del portfolio y nosotros somos quien te damos toda la información. Oye, tu portfolio, tu cartera está teniendo estos resultados. Ahora mismo los mercados van de esta forma, podría ser buen momento para vender este activo. Ahora mismo esta barrica se está pidiendo mucho en este mercado y hacemos siempre una revisión. Siempre te acompañamos y siempre estamos contigo. Por lo tanto, sí que puedes estar en tu sofá tranquilamente pensando en tu Porsche. Ahora, por otro lado, si tú te quieres involucrar más, que es también el caso de muchos inversores que están enamorados del whisky, se involucran mucho más en el proceso y en el tipo de inversión. Entonces dicen, vale, yo esta cartera la quiero con 10 barricas para revenderlas y para sacar rentabilidades, pero como me gusta el whisky, quiero estar involucrado en los procesos de re-racking, en cómo quiero irme a Escocia y quiero vivir la experiencia, quiero venir a los eventos. Re-racking, ¿qué es esto? Es verdad. Re-racking es un proceso que consiste en trasvasar un líquido, el whisky, de un tipo de barrica a otro tipo de barrica. Entonces, pongamos que vamos a comprar este Porsche y nos faltan como 2 o 3 años y nos hemos quedado como un poquito cortos. Y decimos, vale, a ver, ¿qué podemos hacer para que esta barrica podamos venderla a un precio más alto y pueda ser más relevante en el mercado? Vamos a pensar un poco el tipo de whisky, vamos claramente con nuestro equipo a hacer pruebas físicas de calidad y de control de calidad sobre este whisky y te vamos a proponer, te digo, mira, he encontrado una bota de PX, ahora que me he ido a Jerez, en la bodega de fulanito, y me la voy a llevar a Escocia, vacía. Y en Escocia, una vez que esté en nuestra warehouse, vamos a trasvasar el líquido de tu barrica a esta nueva barrica. Entonces, cuando tú vendes tu activo, estás vendiendo un activo que tiene 10, 15, 20 años más y que tiene una doble maduración. Igual ha empezado en barrica de ex-bourbon,
tiene un paso en esta bota de Pedro Jiménez, que lo que va a hacer es redondearle su sabor, su color. Estamos mejorando la calidad del whisky, tuneando nuestra inversión. Eso es, tuneándola muy bien, porque las botas de Pedro Jiménez no se encuentran muy, muy fácilmente en el mercado y puedes vender este activo por un 25, 30, incluso 40% más, dependiendo del tipo de jerez y del tipo de madera. Entonces, pues eso es muy interesante, como activamente poder estar encima de tu inversión y hablar contigo, buscar maneras de mejorar el producto, hacer estrategias a largo plazo, corto plazo. Creo que es divertido. creo que una cosa importante que decir que la inversión en barriles de whisky no es solo para los amantes de whisky, ¿no? Es para... Hay gente, bueno, supongo que tienes clientes que ni les gusta el whisky y luego debes tener clientes apasionados del whisky, ¿no? Tienes todo el espectro, ¿no? Hay de todo, en realidad, porque al tener barricas, un rango de barricas tan amplio, desde 0 a 32 años, entran todo tipo de inversores. Hay gente que odia el whisky, además no bebe, no lo entiende como producto, pero lo entiende muy bien a nivel de inversión. Entonces, esta gente no se involucra en el proceso, pero hace un trading activo. Ellos lo que quieren son altas rentabilidades. Como a mí, dame las barricas más altas, constrúyeme la cartera con los 10 mejores whiskies del mundo y hazme rico. Fenomenal. Luego tienes otro perfil de gente que le encanta el whisky y ya es como, Sam, estoy buscando este whisky de este año porque ha nacido mi hija, mi hijo, porque me he casado y me gustaría pues parte de esta barrica embotellarla para mí y parte revenderla. Tienes el perfil, no sé, ahora mismo están entrando muchísimas personas del mundo de las criptos. Hemos visto como en estas últimas semanas hemos tenido ahí unos cuantos sustos, han bajado mucho. Y claro, esta gente que está acostumbrada a tener altas rentabilidades en un corto plazo, ahora mismo necesita, no sabe si quitar de allí y poner en otro sitio. Entonces, esto ha hecho que la gente vaya pivotando mucho más hacia activos tangibles y el whisky es algo que resulta súper divertido además. Hay muchas otras inversiones y activos tangibles que puedas tener, pero el whisky, repito, da unas rentabilidades muy altas con un riesgo muy bajo y entonces este perfil de inversores mucho más joven, mucho más millennials, mucho más relacionados con el ámbito tecnológico, muy diferente del típico y clásico whisky man que estamos acostumbrados a ver. Entonces, esto es bueno, a mí me encanta ver esto porque quiere decir que el whisky en general, como producto, está creando algo fantástico, está creando un ambiente y está creando una comunidad que va mucho más allá de la típica asociación que tenemos de viejos, de puros y de clubes que huelen mal. Sí, la gente se aficiona mucho, bueno, hablando de cripto, ¿no? Porque la gente se obsesiona con el cripto a veces, ¿no? Que son evangelistas del cripto. Tienes que haber... Y esto pasa con cada tipo de inversión, ¿no? La gente se aficiona de su propia inversión y empiezan a creer que esa es la solución para todo. Bueno, creo que lo que comentamos en otro podcast, ¿no? La solución es diversificar, ¿no? Sí. No estás diciendo que no tengas, que solo compras barriles de whisky, que pones todo tu dinero, vende tu Bitcoin, dame el dinero, no, o sea, quédate con algo de cripto, pero búscate también algo que te da estabilidad a tu cartera. Sí. No arriesgarte, ¿no? El whisky, lo que estoy aprendiendo en este podcast, es una inversión muy estable y muy constante. Tampoco te da enormes rentabilidades, pero te da buenas rentabilidades, pero no son los del cripto. Pero sí que te puedes fiar de que es una inversión que es muy estable. Y en el momento que vivimos actual, la estabilidad es algo bastante positivo. Es eso. Hemos estado analizando el mercado. Nosotros como empresa siempre lanzamos un informe recopilando los datos anuales y este año, o sea, en el 2021, ahora hemos analizado los resultados y ha habido una locura. Entonces, el 2021 ha sido caracterizado por los primeros 6 meses, acabamos de salir de la pandemia, en el cual la industria había bajado menos de un punto porcentual,
pero se notó como toda la pandemia. Y luego vemos como en la segunda parte del año, con todo el tema de la preocupación, las presiones de la inflación y demás, hemos visto cómo la gente ha empezado a sacar dinero como loco de otros activos y ha empezado a meter en el whisky. Ha sido la subida histórica más grande que ha habido en 6 meses, o sea, que ha habido en un arco de tiempo de 6 meses en los últimos 6 años. Y esto es importante porque quiere decir, si analizamos la situación, tiene sentido, cada vez tiene más sentido porque cada vez la situación económica y política es más inestable y cada vez necesitamos asegurar, como tú dices, no es una saca todo lo que tengas y mételo en whisky, tampoco tiene sentido porque es una inversión en el largo plazo, esto, o sea, va a dejarte sin liquidez en el corto, pero coge un 20-30% de las inversiones totales que estás haciendo ahora y el whisky puede ser un vehículo muy interesante para asegurarte que tu cartera siga no solo haciendo dinero, sino que también esté protegida por la volatilidad, por la inflación y por todas las comisiones que ahora mismo la gente le está costando un poco pagar. Bueno, Samantha, creo que me has explicado muchas cosas. Tengo que pensar en todo lo que me has contado. Hay mucha información. Entonces, vamos a seguir hablando. Creo que solo me has explicado un 10% de todo lo que sabes del mundo de whisky. Y quiero sacar esto va todo. Para largo, esto va para Entonces largo. ya vamos a cortar aquí y en el siguiente podcast que vamos a hablar de otro tema. Bueno, vamos a hablar de whisky, como siempre. En el siguiente podcast te voy a traer algo, te voy a traer el informe. Si os parece, vamos a analizar el informe que hemos sacado este año. Lo acabamos de lanzar, además, lo tendremos como estreno. Y vamos a analizar los datos. Vamos a analizar cuáles son las mejores destilerías, cuáles son los porcentajes de crecimiento, las maderas, los inversores. Y vamos a empezar a bajar un poco más a fondo en los números. Y a partir de allí ya prometo que acabamos con los números y empezamos con el whisky. Bueno, yo voy a ir mirando mi cuenta bancaria ahora a ver qué te puedo traer para la siguiente. Ya hemos dicho, desde los 3.000 a los 10.000 tenemos margen ahí para jugar. Perfecto, pues nada, gracias. A vosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta luego.